Hay algo que todos llevamos puesto, algo que nos acompaña desde el momento en que aprendemos a leer las miradas ajenas. No es ropa, no es piel, es algo más sutil, más peligroso. Es la máscara, esa construcción invisible que moldeamos con cada sonrisa calculada, con cada palabra medida, con cada silencio estratégico. Y hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a nombrar. Vamos a hablar de cuando la empatía, esa cualidad que nos hace humanos, se convierte en el arma más letal del arsenal psicológico. Vamos a hablar del nuevo maquiavelismo, ese que no necesita tronos ni coronas, porque opera en la intimidad de las relaciones cotidianas, en el calor de una conversación aparentemente inocente, en el abrazo que esconde intenciones. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora, porque esto no es solo un video. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. Imagina por un momento que estás en una habitación. Las paredes son blancas, demasiado blancas, del tipo que refleja cada imperfección de tu rostro cuando la luz incide en cierto ángulo. Frente a ti hay alguien. Podría ser cualquiera. Un amigo, una pareja, un colega. Los ojos de esa persona te miran con una intensidad que reconoces pero no puedes nombrar. Hay algo en esa mirada que te desarma, que te hace sentir visto, comprendido, casi desnudo emocionalmente. Esa persona asiente mientras hablas, inclina ligeramente la cabeza, repite tus últimas palabras con un tono que sugiere comprensión profunda. Te sientes seguro, te sientes validado. Y justo ahí, en ese preciso instante de vulnerabilidad, sin que lo notes, has entregado las llaves de tu fortaleza interior. Esto no es ficción. Esto sucede todos los días, en miles de interacciones que consideramos normales, incluso afectuosas. Porque hemos sido entrenados desde la infancia para creer que la empatía es siempre buena, siempre pura, siempre desinteresada. Nos dijeron que conectar con las emociones ajenas es señal de evolución, de madurez emocional. Y tienen razón, pero solo a medias, porque olvidaron contarnos la otra mitad de la historia. La parte donde la empatía, esa capacidad de leer y resonar con el estado emocional del otro, puede ser calibrada, afinada y utilizada como un bisturí psicológico que corta sin dejar cicatrices visibles. El maquiavelismo clásico, ese que todos conocemos por los libros de historia, era burdo en comparación. Hablaba de poder explícito, de estrategias políticas evidentes, de manipulación que dejaba huellas. El príncipe de Maquiavelo necesitaba ejércitos, necesitaba alianzas visibles, necesitaba mover piezas en un tablero donde todos podían ver el juego. Pero el nuevo maquiavelismo, el que florece en nuestra era de conexión emocional y vulnerabilidad celebrada, es infinitamente más sofisticado. No necesita fuerza, no necesita amenazas, solo necesita comprensión. Y esa comprensión, cuando se usa con intención, se convierte en el arma perfecta. Déjame llevarte más profundo. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir realmente escuchado. Recuerda esa sensación, el calor que se expande en el pecho, la relajación de los hombros, esa apertura casi involuntaria donde las palabras fluyen sin filtro. Es hermoso, ¿verdad? Es lo que todos buscamos en nuestras relaciones. Pero ahora pregúntate esto. ¿Qué pasaría si esa persona no estuviera genuinamente interesada en ti, sino en lo que puede obtener de ti? ¿Qué pasaría si cada gesto de comprensión fuera una inversión calculada, un depósito en el banco de tu confianza, esperando el momento preciso para hacer el retiro? La respuesta es escalofriante. No lo notarías. Y esa es precisamente la genialidad del método. Vamos a diseccionar esto con precisión quirúrgica. El manipulador empático, ese maestro del nuevo maquiavelismo, entiende algo fundamental sobre la naturaleza humana que la mayoría ignora. Entiende que todos llevamos dentro un hambre insaciable de ser comprendidos. No solo escuchados, comprendidos. Hay una diferencia abismal entre ambos. Escuchar es pasivo. Comprender es activo. Requiere que el otro entre en tu mundo emocional, que valide tu experiencia, que te confirme que lo que sientes tiene sentido, que no estás loco, que no estás solo. Y cuando alguien nos ofrece esa comprensión, bajamos todas las defensas. Porque finalmente, alguien nos ve.
Pero aquí está el truco. El manipulador empático no siente lo que tú sientes. No realmente. Lo que hace es algo mucho más complejo y calculado. Lee las señales, tu lenguaje corporal, el tono de tu voz, las palabras que eliges, las que evitas. Construye un mapa de tu paisaje emocional con la precisión de un cartógrafo. Y luego, con ese mapa en mano, navega tu interior con una facilidad que te hace creer que existe una conexión especial, casi mágica, entre ustedes. Te hace creer que te entiende porque te conoce. Pero la verdad es más fría. Te entiende porque te estudia. Hay una escena que se repite en la historia humana con variaciones infinitas, pero con la misma estructura subyacente. Un líder carismático se para frente a una multitud. Habla de sus miedos, de sus esperanzas, de sus sueños. Usa el nosotros en lugar del yo. Hace pausas en los momentos exactos donde la emoción necesita asentarse. Mira a los ojos de las personas como si cada una fuera la única en la sala. Y la multitud responde. No con la razón, con el corazón. Porque ese líder ha hecho algo extraordinario. Ha creado la ilusión de intimidad colectiva. Ha hecho que miles de personas sientan que las comprende individualmente. Y con esa comprensión fabricada, puede moverlas en cualquier dirección que desee. Esto no es exclusivo de líderes políticos o religiosos. Sucede en las relaciones de pareja donde uno de los dos ha perfeccionado el arte de leer las necesidades emocionales del otro, no para satisfacerlas genuinamente, sino para mantener el control. Sucede en amistades donde alguien se convierte en el confidente perfecto, el que siempre sabe qué decir, el que nunca juzga, pero que lentamente va tejiendo una red de dependencia emocional. Sucede en entornos laborales donde un colega se vuelve indispensable no por su competencia técnica, sino por su habilidad para hacer que todos se sientan valorados, mientras acumula información y alianzas que usará cuando sea conveniente. El nuevo maquiavelismo no se enseña en escuelas, se aprende en la vida, a través de la observación y la práctica. Algunos lo desarrollan como mecanismo de supervivencia. Crecieron en ambientes donde leer las emociones ajenas era la diferencia entre seguridad y peligro. Aprendieron a anticipar los estados de ánimo de padres impredecibles, a calibrar sus respuestas para evitar conflictos, a convertirse en camaleones emocionales que podían adaptarse a cualquier clima afectivo. Y esa habilidad, nacida del trauma, se convirtió en su superpoder. Pero como todo superpoder, puede usarse para proteger o para dominar. Otros lo descubren por accidente. Notan que cuando reflejan las emociones de alguien, cuando validan sus sentimientos, obtienen una respuesta favorable. Y esa respuesta se vuelve adictiva, porque el poder de influir en los demás, de moverlos emocionalmente, de ser necesitado, es embriagador. Es una droga que no deja rastros químicos, pero que altera la percepción de uno mismo. Te hace sentir especial, importante, casi omnipotente. Y poco a poco, sin darte cuenta, cruzas la línea entre usar la empatía para conectar y usarla para controlar. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. La pregunta incómoda que nos obliga a mirarnos al espejo sin el filtro de nuestras justificaciones. ¿Dónde está esa línea exactamente? ¿En qué momento la empatía genuina se convierte en manipulación? ¿Es cuando hay intención consciente de obtener algo a cambio? ¿O es más sutil que eso? Es posible que todos, en algún nivel, usemos nuestra capacidad empática de manera estratégica sin siquiera reconocerlo. Piensa en esto. Cuando consuela a alguien que está triste, ¿lo haces puramente por el bienestar de esa persona? ¿O también porque te hace sentir bien contigo mismo? Cuando escuchas los problemas de un amigo, ¿es solo generosidad? ¿O también estás construyendo un capital social que podrás usar cuando necesites apoyo? Cuando muestras vulnerabilidad con alguien, ¿es autenticidad pura? ¿O también es una estrategia inconsciente para generar reciprocidad? ¿Para que el otro baje sus defensas y se abra contigo? La verdad es que las motivaciones humanas rara vez son puras. Somos criaturas complejas, llenas de contradicciones, operando en múltiples niveles de conciencia simultáneamente. Podemos sentir empatía genuina y al mismo tiempo estar calculando, sin darnos cuenta, cómo esa empatía nos beneficia. Y eso no nos hace monstruos, nos hace humanos, pero nos hace humanos peligrosos cuando no reconocemos esa dualidad, cuando nos creemos completamente altruistas, completamente transparentes, completamente buenos. El autoengaño es el primer paso hacia la manipulación sofisticada.
Porque cuando te convences de que tus intenciones son puras, puedes hacer cualquier cosa y justificarla. Puedes invadir los límites de alguien diciéndote que es por su bien. Puedes retener información crucial argumentando que estás protegiendo sus sentimientos. Puedes crear dependencia emocional creyendo que estás siendo un buen amigo, una buena pareja, un buen líder. Y la persona manipulada nunca lo verá venir, porque tú mismo no lo ves. Eres el mago que cree en su propia magia. Ahora, llevemos esto a un territorio aún más oscuro. Hablemos de los que sí lo ven. Los que han cruzado el umbral de la conciencia y han decidido, con plena lucidez, usar la empatía como herramienta de poder. Estos son los verdaderos maestros del nuevo maquiavelismo. Y son más comunes de lo que quisiéramos admitir. Imagina a alguien que ha estudiado psicología, no en una universidad necesariamente, sino en el laboratorio de la vida. Alguien que ha leído a las personas como otros leen novelas, que ha identificado patrones, vulnerabilidades, necesidades no satisfechas. Esta persona sabe que todos tenemos heridas. Heridas de la infancia, de relaciones pasadas, de fracasos que nunca superamos del todo. Y sabe que esas heridas, cuando se tocan con la presión correcta, nos hacen increíblemente maleables. El proceso es elegante en su crueldad. Primero, la fase de reconocimiento. El manipulador empático te observa, no de manera obvia, no te hace sentir estudiado. Al contrario, te hace sentir interesante. Te hace preguntas que parecen genuinamente curiosas. Te da espacio para hablar, para revelarte. Y mientras tú hablas, él escucha. Pero no como escuchas tú. Escucha buscando grietas. Esos momentos donde tu voz cambia de tono, donde tus ojos se desvían, donde eliges cuidadosamente las palabras. Esas grietas son puertas, y él está tomando nota de cada una. Luego viene la fase de validación. Una vez que ha identificado tus heridas, comienza a tocarlas suavemente. No para lastimarte, para sanarlas, o al menos, para crear la ilusión de sanación. Te dice exactamente lo que necesitas escuchar. No de manera obvia, no con frases hechas, con observaciones específicas que demuestran que realmente te ha visto. Te hace sentir que finalmente alguien entiende esa parte de ti que siempre has tenido que explicar, esa parte que otros han minimizado o ignorado. Y en ese momento de validación, algo químico sucede en tu cerebro. Se libera oxitocina, la hormona del vínculo. Tu sistema nervioso interpreta esta interacción como segura, como nutritiva, y comienzas a asociar a esta persona con alivio, con comprensión, con hogar. La tercera fase es la más insidiosa, la fase de dependencia. Ahora que te has abierto, ahora que has mostrado tus vulnerabilidades, el manipulador empático se vuelve tu fuente principal de validación emocional. No de manera dramática, no te aísla de otros de forma evidente. Es más sutil. Simplemente se asegura de estar ahí en los momentos clave. Cuando tienes una crisis, él aparece. Cuando logras algo importante, él es el primero en celebrarlo de la manera que más resuena contigo. Cuando dudas de ti mismo, él te recuerda tu valor, pero de una forma que sutilmente implica que ese valor existe porque él lo ve. Poco a poco, sin que lo notes, tu sentido de ti mismo comienza a depender de su reflejo. Te has convertido en un satélite emocional orbitando alrededor de su sol. Y finalmente, la fase de extracción. Aquí es donde el manipulador cobra su inversión. Puede ser algo tangible, dinero, favores, acceso a recursos o personas. O puede ser algo más abstracto, poder, control, la satisfacción narcisista de saber que tiene a alguien completamente bajo su influencia. Y lo fascinante, lo verdaderamente perturbador, es que tú darás lo que él pida voluntariamente. Porque en tu mente, no es manipulación, es reciprocidad, es amor, es amistad, es lealtad. Todas esas palabras hermosas que usamos para nombrar vínculos genuinos, pero que en este caso son solo disfraces de una transacción profundamente desigual. ¿Cómo se siente ser manipulado de esta manera? La mayoría no lo sabe hasta que es demasiado tarde, porque el manipulador empático experto nunca te hace sentir mal. Al contrario, te hace sentir especial, te hace sentir visto. Y cuando finalmente algo no cuadra, cuando tu intuición comienza a susurrar que algo está mal, tu mente racional la silencia. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser manipulación si te sientes tan bien?
¿Cómo puede ser dañino si esta persona te entiende mejor que nadie? ¿Cómo puede ser falso si la conexión se siente tan real? Aquí está el secreto que los manipuladores empáticos conocen y explotan. La conexión puede sentirse real incluso cuando es fabricada, porque las emociones no distinguen entre autenticidad e imitación perfecta. Si alguien presiona los botones correctos en el orden correcto, tu sistema emocional responderá de la misma manera que respondería ante algo genuino. Es como un instrumento musical. No importa si quien lo toca ama la música o simplemente ha memorizado las notas. El sonido que produce es el mismo. Y tu corazón, ese instrumento tan sensible, responde a la melodía sin cuestionar las intenciones del músico. Pero hay algo más oscuro aún que debemos explorar. Algo que rara vez se menciona en las discusiones sobre manipulación. Y es esto. El manipulador empático no siempre es el villano de la historia. A veces, es el héroe de su propia narrativa. A veces, genuinamente cree que está ayudando, que está guiando, que está salvando a otros de sí mismos. Porque ha construido una historia donde su necesidad de control se disfraza de benevolencia, donde su incapacidad para permitir que otros tomen sus propias decisiones se presenta como protección, donde su miedo a ser abandonado se manifiesta como cuidado excesivo. Esta es quizás la forma más peligrosa de manipulación empática, porque cuando el manipulador se cree genuinamente bueno, cuando ha racionalizado cada acción como necesaria y justificada, se vuelve imparable. No tiene la culpa que podría frenar a alguien consciente de su maldad. No tiene el conflicto interno que podría crear fisuras en su fachada. Tiene la convicción del justo. Y esa convicción es contagiosa, magnética, casi imposible de resistir. Piensa en el padre que controla cada aspecto de la vida de su hijo adulto, diciéndose que es porque el mundo es peligroso y él solo quiere protegerlo. Piensa en la pareja que revisa los mensajes del otro, justificándolo como transparencia necesaria en una relación sana. Piensa en el amigo que siempre tiene una opinión sobre tus decisiones, que siempre señala los riesgos, que siempre te recuerda tus fracasos pasados, todo bajo el disfraz de preocupación genuina. Estos no son monstruos. Son personas que han confundido control con amor, invasión con intimidad, manipulación con cuidado. Y aquí está la trampa más cruel de todas. Cuando intentas alejarte, cuando comienzas a establecer límites, cuando finalmente reconoces el patrón, el manipulador empático tiene un as bajo la manga. Te hace sentir culpable, no con acusaciones directas. Eso sería demasiado obvio. Lo hace con dolor, con decepción, con una tristeza tan palpable que te hace cuestionar tu propia percepción. Te hace preguntarte si no estarás siendo egoísta, insensible, malagradecido. Porque después de todo, esta persona ha estado ahí para ti. Te ha escuchado, te ha apoyado. ¿Cómo puedes ahora darle la espalda? Y ahí está, la trampa perfecta. Has sido condicionado a asociar tu bienestar emocional con la presencia de esta persona. Has sido entrenado a sentir que le debes algo. Y ahora, cuando intentas reclamar tu autonomía, tu propio sistema emocional se rebela contra ti. Sientes ansiedad, sientes culpa, sientes que estás cometiendo un error terrible. Y muchos, la mayoría, retroceden. Vuelven a la dinámica conocida, porque lo conocido, aunque dañino, se siente más seguro que la incertidumbre de la libertad. Pero hablemos ahora del otro lado de esta ecuación. Hablemos de por qué somos tan vulnerables a este tipo de manipulación. Porque no es suficiente entender las tácticas del manipulador. Necesitamos entender qué hay en nosotros que permite que esas tácticas funcionen. La respuesta es incómoda pero necesaria. Somos vulnerables porque estamos hambrientos. Hambrientos de conexión en un mundo que se ha vuelto cada vez más fragmentado. Hambrientos de validación en una cultura que constantemente nos dice que no somos suficientes. Hambrientos de significado en una existencia que a menudo se siente absurda y vacía. Y cuando alguien aparece ofreciendo saciar ese hambre, cuando alguien nos hace sentir que finalmente hemos encontrado lo que buscábamos, bajamos todas las defensas. Porque el hambre nubla el juicio. El hambre nos hace tomar riesgos que de otro modo no tomaríamos. El hambre nos hace confundir un espejismo con un oasis. Además, hay algo en la estructura misma de nuestra psique que nos predispone a la manipulación empática. Carl Jung lo llamó la sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos reprimido, todo lo que no queremos ver en nosotros mismos.
Y el manipulador empático experto sabe cómo hablarle a esa sombra. Sabe cómo validar los aspectos de ti que has aprendido a esconder. Sabe cómo hacer que te sientas aceptado en tu totalidad, incluyendo las partes que te avergüenzan. Y esa aceptación, real o fabricada, es tan poderosa que puede anular cualquier señal de alarma. Hay también un componente neurológico que no podemos ignorar. Nuestros cerebros están cableados para la conexión social. Es un imperativo evolutivo. Durante millones de años, pertenecer a un grupo era literalmente la diferencia entre vida y muerte. Los humanos que desarrollaron fuertes capacidades empáticas, que podían leer y responder a las emociones de otros, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Así que llevamos en nuestro ADN esta necesidad profunda de conectar, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y el manipulador empático explota precisamente ese cableado ancestral. Activa nuestros circuitos de vinculación, nuestros sistemas de recompensa social, y una vez activados, es extraordinariamente difícil desconectarlos racionalmente. Pero aquí viene la parte que realmente nos obliga a mirar hacia adentro. La parte que nos hace cuestionar no solo a los manipuladores, sino a nosotros mismos. Porque si somos honestos, brutalmente honestos, tenemos que admitir que en algún momento, de alguna manera, todos hemos usado la empatía de forma estratégica. Todos hemos leído una situación emocional y ajustado nuestro comportamiento para obtener un resultado favorable. Todos hemos mostrado comprensión no solo porque la sentíamos, sino porque sabíamos que nos abriría puertas. Todos hemos sido, en menor o mayor medida, manipuladores empáticos. Tal vez fue cuando consolaste a alguien sabiendo que eso te haría ver bien ante otros. Tal vez fue cuando mostraste interés en los problemas de un colega porque necesitaba su apoyo para un proyecto. Tal vez fue cuando validaste los sentimientos de tu pareja no porque realmente los entendieras, sino porque querías evitar un conflicto. Pequeños momentos, pequeñas manipulaciones, pero manipulaciones al fin. Y esto nos lleva a una conclusión perturbadora. La línea entre empatía genuina y manipulación empática no es una línea clara. Es un espectro, y todos nos movemos a lo largo de ese espectro dependiendo del contexto, de nuestras necesidades, de nuestro estado emocional. La diferencia entre una persona promedio y un manipulador empático crónico no es de tipo, sino de grado. No es que uno sea bueno y el otro malo. Es que uno ha refinado y sistematizado lo que el otro hace ocasionalmente y con conflicto interno. Esta realización puede ser liberadora o aterradora, dependiendo de cómo la proceses. Puede hacerte más compasivo, al reconocer que todos somos capaces de manipulación, que todos luchamos con la tensión entre nuestras necesidades y las de otros. O puede hacerte más cínico, al darte cuenta de que quizás no existe tal cosa como altruismo puro, que toda interacción humana tiene un elemento transaccional, por sutil que sea. Pero hay una tercera opción, una que requiere más coraje que las otras dos. Y es esta: usar este conocimiento no para juzgar, sino para despertar, para volverte más consciente de tus propias motivaciones, para cuestionar tus impulsos antes de actuar sobre ellos, para desarrollar lo que podríamos llamar empatía consciente, una forma de conexión que reconoce su propio poder y elige usarlo con responsabilidad. La empatía consciente comienza con la honestidad brutal contigo mismo. Requiere que te preguntes, en cada interacción significativa, ¿qué estás buscando realmente? ¿Estás escuchando para entender o para responder? ¿Estás validando porque resuenas genuinamente con la experiencia del otro o porque quieres algo a cambio? ¿Estás mostrando vulnerabilidad como un acto de autenticidad o como una estrategia para generar reciprocidad? Y lo más importante, ¿puedes tolerar las respuestas incómodas a estas preguntas sin juzgarte destructivamente? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Tener motivaciones mixtas no te hace malo, te hace humano. El problema no es que busques algo en tus relaciones. El problema es cuando niegas que lo estás buscando. Cuando te mientes a ti mismo sobre tus intenciones. Cuando construyes una narrativa de pureza que no resiste el escrutinio honesto. Porque esa negación, ese autoengaño, es lo que te convierte en un manipulador inconsciente. Y los manipuladores inconscientes son más peligrosos que los conscientes, porque no tienen frenos internos, no tienen la capacidad de autocorregirse. Ahora, volvamos al manipulador empático consciente, el que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Qué pasa en la mente de esa persona?
¿Cómo justifica sus acciones? ¿Siente algo parecido al remordimiento? La respuesta varía, pero hay patrones comunes. Muchos manipuladores empáticos conscientes operan desde lo que los psicólogos llaman una mentalidad de suma cero. Creen que el mundo es un lugar de recursos limitados, donde si alguien gana, alguien más pierde. Creen que todos están jugando el mismo juego, solo que algunos lo admiten y otros no. Desde esta perspectiva, usar la empatía como herramienta de poder no es inmoral. Es simplemente realista. Es reconocer las reglas del juego y jugar para ganar. Otros operan desde una herida narcisista profunda. En algún momento de sus vidas, probablemente en la infancia, aprendieron que su valor dependía de su utilidad para otros. Aprendieron que ser necesitado era la única forma de ser amado. Y desarrollaron una habilidad extraordinaria para leer y satisfacer las necesidades emocionales ajenas, no como un acto de generosidad, sino como una estrategia de supervivencia. El problema es que esa estrategia se volvió su identidad. Se convirtieron en el sanador, el confidente, el salvador. Y ahora, sin alguien que necesite ser salvado, no saben quiénes son. Así que crean esa necesidad. Mantienen a las personas en un estado de dependencia emocional porque esa dependencia es lo único que les da sentido de propósito. Y luego están los que simplemente disfrutan el poder. Los que han descubierto que influir en las emociones y decisiones de otros produce una sensación de control que nada más puede igualar. Para ellos, las relaciones son como ajedrez. Cada movimiento es calculado. Cada respuesta emocional del otro es información valiosa. Y ganar el juego, lograr que alguien haga exactamente lo que quieren sin siquiera darse cuenta de que está siendo dirigido, es la recompensa máxima. Sienten culpa. Algunos sí, en momentos de quietud, cuando las defensas están bajas. Pero esa culpa rara vez es suficiente para cambiar el comportamiento, porque el costo de cambiar es demasiado alto. Significaría renunciar al poder. Significaría enfrentar la posibilidad de que sin sus habilidades manipulativas, sin su capacidad de controlar las dinámicas relacionales, podrían ser abandonados. Y ese miedo al abandono, ese terror primordial a la soledad, es más fuerte que cualquier imperativo moral. Otros no sienten culpa en absoluto. Han racionalizado tan completamente sus acciones que genuinamente creen que están haciendo un bien. Se ven a sí mismos como líderes naturales, como personas con una comprensión superior de la naturaleza humana, como aquellos que deben guiar a los menos conscientes. Es una forma de narcisismo espiritual o intelectual, y es particularmente insidiosa porque se disfraza de iluminación. Pero aquí está lo que realmente necesitamos entender sobre los manipuladores empáticos, tanto conscientes como inconscientes. No son una especie aparte. No son alienígenas entre nosotros. Son el producto de las mismas fuerzas que nos moldean a todos. La diferencia está en cómo respondieron a esas fuerzas, qué estrategias desarrollaron para navegar un mundo que a menudo es hostil, indiferente o impredecible. Y si las circunstancias hubieran sido diferentes, si las heridas hubieran sido otras, cualquiera de nosotros podría haber desarrollado las mismas estrategias. Esta no es una excusa, es un reconocimiento, porque solo cuando reconocemos la humanidad compartida, incluso en aquellos que nos dañan, podemos comenzar a protegernos efectivamente. Cuando demonizamos al manipulador, cuando lo convertimos en un monstruo, perdemos la capacidad de verlo venir, porque los monstruos son fáciles de identificar. Pero los humanos heridos que han aprendido a usar su dolor como arma, esos son invisibles hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo navegamos un mundo donde la empatía puede ser tanto puente como trampa? La respuesta no es volvernos cínicos. No es cerrar nuestros corazones y desconfiar de toda conexión genuina. Eso sería permitir que el miedo a la manipulación nos manipule de una forma diferente, nos robe la posibilidad de intimidad real. La respuesta está en desarrollar lo que podríamos llamar discernimiento emocional. La capacidad de sentir profundamente mientras mantienes una parte de ti observando, analizando, cuestionando. Es un equilibrio delicado. Demasiado análisis y matas la espontaneidad, la magia de la conexión genuina. Muy poco y te vuelves vulnerable a la explotación. Pero es un equilibrio que se puede aprender. El discernimiento emocional comienza con el conocimiento de ti mismo. Necesitas saber cuáles son tus heridas, tus necesidades no satisfechas, tus puntos ciegos, porque esos son los lugares donde eres más vulnerable.
Si tienes una herida de abandono, serás susceptible a alguien que promete nunca dejarte. Si tienes una necesidad profunda de validación, serás vulnerable a alguien que te hace sentir especial. Si tienes miedo a tu propia oscuridad, serás vulnerable a alguien que acepta esa oscuridad sin juicio. El manipulador empático busca estas vulnerabilidades. Tu trabajo es conocerlas antes que él. Luego está la cuestión de los límites. Los límites no son muros. Son membranas. Permiten el intercambio, pero mantienen la integridad. Y aquí está algo crucial que muchos no entienden. Los límites saludables no se negocian. No son algo que estableces y luego ajustas basándote en cuanto alguien se molesta cuando los impones. Son líneas que defines basándote en tu propio sentido de lo que es aceptable, de lo que preserva tu bienestar. Y si alguien consistentemente presiona contra esos límites, si alguien te hace sentir culpable por tenerlos, esa es una señal de alarma gigante y parpadeante. Otra herramienta crucial es la observación de patrones. Una interacción aislada puede ser ambigua, pero los patrones no mienten. Si notas que después de cada conversación con cierta persona te sientes drenado, confundido o cuestionando tu propia percepción, eso es un patrón. Si notas que alguien siempre tiene una crisis justo cuando estás a punto de establecer un límite o alejarte, eso es un patrón. Si notas que tus relaciones con otros se han debilitado desde que esta persona entró en tu vida, eso es un patrón. Presta atención a los patrones. Son el lenguaje de la verdad que tu mente racional podría estar negando. Y finalmente, está la cuestión de la reciprocidad genuina. En una relación sana, hay un flujo bidireccional. Ambas personas dan y reciben. Ambas personas se sienten vistas y valoradas. Ambas personas pueden ser vulnerables sin que esa vulnerabilidad sea usada en su contra. Si te encuentras en una dinámica donde siempre eres tú el que da, el que se adapta, el que hace concesiones, mientras el otro permanece en una posición de poder o necesidad constante, algo está fundamentalmente desequilibrado. Y ese desequilibrio, si no se corrige, eventualmente te consumirá. Pero hablemos también de algo que rara vez se menciona en estas discusiones. Hablemos de la responsabilidad del que es manipulado. Y sí, sé que esto puede sonar como culpar a la víctima, pero quédate conmigo, porque hay una distinción importante que hacer. Ser manipulado no es tu culpa. Las tácticas del manipulador empático son sofisticadas, diseñadas específicamente para evadir tus defensas conscientes. No hay vergüenza en caer en ellas, pero permanecer en una dinámica manipulativa una vez que has comenzado a verla, una vez que las señales de alarma se han activado, eso es una elección. Y esa elección merece ser examinada. ¿Por qué nos quedamos? A veces es miedo. Miedo a estar solos, miedo a que nadie más nos entienda de esa manera. Miedo a que el manipulador tenga razón y realmente seamos tan defectuosos como nos hace sentir en los momentos bajos. A veces es esperanza. La esperanza de que si nos esforzamos un poco más, si somos un poco más comprensivos, la persona cambiará, la relación mejorará, recuperaremos esa sensación mágica de los primeros días. Y a veces, y esto es lo más difícil de admitir, nos quedamos porque hay algo en la dinámica que satisface una necesidad nuestra, por retorcida que sea. Tal vez la dinámica de ser necesitado nos hace sentir importantes. Tal vez el drama constante nos distrae de enfrentar nuestros propios problemas. Tal vez hemos construido nuestra identidad alrededor de ser el que aguanta, el que perdona, el que ve el potencial en otros cuando nadie más lo ve. Y dejar la relación significaría dejar esa identidad, enfrentar quienes somos sin ese rol. Eso da miedo, a veces más miedo que quedarse. Pero aquí está la verdad dura. Cada día que eliges quedarte en una dinámica que sabes que es dañina, estás eligiendo traicionarte a ti mismo. Estás eligiendo la comodidad de lo conocido, sobre la posibilidad de algo mejor. Estás eligiendo la versión de ti que el manipulador ha construido sobre la persona que podría ser sin esa influencia. Y esa elección tiene consecuencias. No solo para ti, sino para todos los que te rodean. Porque cuando te traicionas a ti mismo, cuando ignoras tu propia intuición, cuando silencias tu propia voz, te vuelves una versión disminuida de ti mismo. Y esa versión disminuida es todo lo que puedes ofrecer al mundo. Ahora, hablemos de algo que puede sonar contradictorio después de todo lo que hemos explorado. Hablemos de la posibilidad de redención. Porque si todos somos capaces de manipulación empática en algún grado, entonces todos somos también capaces de cambio.
La pregunta es, ¿puede un manipulador empático crónico realmente transformarse? ¿Puede alguien que ha usado la empatía como arma durante años, décadas incluso, aprender a usarla de manera genuina? La respuesta es complicada. Técnicamente, sí. Neurológicamente, el cerebro humano mantiene plasticidad durante toda la vida. Los patrones pueden ser reescritos. Los hábitos pueden ser cambiados. Pero requiere algo que muchos manipuladores empáticos no tienen: la voluntad de enfrentar su propia sombra. La voluntad de reconocer el daño que han causado sin racionalizarlo. La voluntad de sentir la culpa, el remordimiento, la vergüenza que han estado evitando. Y eso es extraordinariamente doloroso. La mayoría no lo hará. No porque sean malvados, sino porque el dolor de la transformación parece mayor que el dolor de permanecer igual. Porque han construido toda una estructura de vida alrededor de sus patrones manipulativos. Tienen relaciones que dependen de esa dinámica. Tienen una identidad que se sostiene en ese rol. Desmantelar todo eso, empezar de nuevo, aprender formas completamente nuevas de relacionarse, es como morir y renacer. Y la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa elección, eligen la muerte lenta de permanecer igual sobre la muerte rápida de la transformación. Pero algunos lo hacen. Algunos llegan a un punto de quiebre donde el costo de continuar se vuelve insoportable. Tal vez pierden a alguien que realmente amaban. Tal vez se ven reflejados en alguien más y sienten repulsión. Tal vez simplemente se cansan de la actuación constante, del esfuerzo de mantener todas las máscaras en su lugar. Y en ese momento de quiebre, si tienen suerte, si tienen apoyo, si tienen recursos, pueden comenzar el trabajo de reconstruirse. Ese trabajo no es lineal, no es rápido, y no viene con garantías, porque desaprender patrones que han sido reforzados durante años requiere vigilancia constante. Requiere cuestionar cada impulso, cada interacción, cada motivación. Requiere desarrollar nuevas formas de obtener las necesidades satisfechas, formas que no involucren control o manipulación. Y requiere tolerar la incomodidad de no saber, de no tener el control, de permitir que las relaciones se desarrollen orgánicamente en lugar de dirigirlas. Para aquellos que están en relación con un manipulador empático que dice querer cambiar, aquí está lo que necesitas saber. Las palabras son baratas. Los manipuladores empáticos son expertos en palabras. Pueden decir todo lo correcto, pueden mostrar lo que parece ser remordimiento genuino, pueden prometer cambio con una convicción que te hace querer creer. Pero las palabras en acción sostenida no significan nada. Y la acción sostenida toma tiempo. Meses, años, no días o semanas. Si alguien realmente está cambiando, lo verás en cosas específicas. Verás que respetan tus límites incluso cuando les incomoda. Verás que pueden tolerar tu desacuerdo sin castigarte emocionalmente. Verás que pueden admitir cuando están equivocados sin convertirlo en un drama donde terminan siendo la víctima. Verás que buscan ayuda profesional y se mantienen en ese proceso incluso cuando es difícil. Verás que toman responsabilidad por su comportamiento pasado sin excusas ni justificaciones. Y verás que pueden darte espacio, que pueden permitir que la relación respire, que no necesitan control constante para sentirse seguros. Si no ves estas cosas, si solo ves palabras y promesas y momentos ocasionales de comportamiento diferentes seguidos de regresiones, entonces no hay cambio real. Hay solo una versión más sofisticada de la misma manipulación. Y tu trabajo es protegerte, incluso si eso significa alejarte permanentemente. Ahora, volvamos a la pregunta más grande. La pregunta filosófica que subyace a toda esta exploración. ¿Es posible tener relaciones genuinas en un mundo donde todos somos capaces de manipulación? ¿Es posible confiar cuando sabemos que la empatía puede ser armada? ¿Es posible amar sin miedo cuando entendemos cuán vulnerable nos hace el amor? La respuesta, creo, está en abrazar la paradoja. Sí, todos somos capaces de manipulación. Y sí, la conexión genuina es posible. Estas dos verdades coexisten. La clave está en la conciencia y la intención. Cuando eres consciente de tu capacidad de manipular, cuando reconoces tus propios impulsos de control, puedes elegir no actuar sobre ellos. Puedes elegir la vulnerabilidad sobre el poder. Puedes elegir la honestidad sobre la estrategia. Puedes elegir permitir que la relación sea lo que es en lugar de forzarla a ser lo que quieres que sea. Y cuando encuentras a alguien que está haciendo ese mismo trabajo,
alguien que también está eligiendo conscientemente la autenticidad sobre la manipulación, algo extraordinario se vuelve posible. Una relación donde ambos pueden ser completamente vistos, con todas sus imperfecciones y sombras, y aún así ser aceptados. Una relación donde la empatía fluye naturalmente, no como estrategia, sino como expresión genuina de cuidado. Una relación donde el poder está equilibrado, donde ambos se sienten libres de ser ellos mismos sin miedo a ser controlados o explotados. Esas relaciones son raras. Requieren que ambas personas hayan hecho un trabajo profundo consigo mismas. Requieren madurez emocional, autoconocimiento y un compromiso con la honestidad que va más allá de lo cómodo. Pero existen. Y son la prueba de que la manipulación empática no es inevitable, que podemos elegir un camino diferente. Pero incluso en las mejores relaciones, habrá momentos de manipulación sutil. Momentos donde uno de los dos, cansado o asustado o herido, recurrirá a viejos patrones. La diferencia está en lo que sucede después. En una relación sana, esos momentos pueden ser nombrados, discutidos, reparados. Hay espacio para el error sin que el error defina la relación. Hay perdón sin que el perdón se convierta en una licencia para repetir el comportamiento. Hay crecimiento continuo, no perfección. Y tal vez eso es lo más importante que podemos entender sobre todo esto. La perfección no es el objetivo. La conciencia lo es. No se trata de nunca manipular, porque eso es probablemente imposible dada nuestra naturaleza humana. Se trata de notar cuando lo estamos haciendo. Se trata de elegir diferente la próxima vez. Se trata de construir relaciones donde esa conciencia es compartida, donde ambos están comprometidos con ver y ser vistos en su totalidad. Ahora, quiero llevarte a un lugar más oscuro aún. Quiero que consideremos las implicaciones sociales y culturales del nuevo maquiavelismo. Porque esto no es solo sobre relaciones individuales. Es sobre cómo funcionan nuestras sociedades, nuestras instituciones, nuestros sistemas de poder. Vivimos en una era que celebra la inteligencia emocional. Las empresas buscan líderes con alta empatía. Las escuelas enseñan habilidades socioemocionales. La terapia y el coaching se han vuelto mainstream. Todo esto es, en teoría, positivo. Estamos reconociendo que las emociones importan, que la capacidad de conectar con otros es valiosa, que el éxito no es solo cuestión de intelecto o habilidad técnica. Pero hay un lado oscuro en esta celebración de la empatía. Hemos creado un mercado para ella, y donde hay un mercado, hay incentivos para falsificar el producto. Ahora tenemos toda una industria de personas que han aprendido a performar empatía sin sentirla realmente. Líderes corporativos que toman cursos de inteligencia emocional no para conectar genuinamente con sus empleados, sino para manipularlos más efectivamente. Influencers que han perfeccionado el arte de parecer auténticos y vulnerables mientras calculan cada palabra para maximizar engagement. Políticos que usan el lenguaje de la empatía para ganar votos mientras implementan políticas que carecen completamente de compasión. Esta es la paradoja de nuestro tiempo. Nunca hemos hablado tanto sobre empatía. Y nunca ha sido tan difícil distinguir la empatía genuina de su imitación. Porque los manipuladores empáticos han aprendido el lenguaje. Saben qué decir, cómo moverse, qué expresiones faciales usar. Han estudiado la autenticidad tan meticulosamente que pueden replicarla casi perfectamente. Y el resto de nosotros, hambrientos de conexión real, queremos creer tan desesperadamente que lo que vemos es genuino que bajamos nuestro escepticismo. Esto tiene consecuencias masivas. Significa que las personas más empáticas genuinamente, aquellas que realmente sienten y se preocupan, están en desventaja en sistemas que recompensan la performance de empatía sobre la empatía real. Porque la empatía genuina tiene límites. Te agota, te hace vulnerable, te obliga a tomar decisiones que podrían no ser las más estratégicas. Mientras que la empatía performativa es infinitamente sostenible. No te cuesta emocionalmente porque no estás realmente sintiendo. Es solo una herramienta que usas cuando es conveniente y guardas cuando no lo es. Y así, gradualmente, los manipuladores empáticos ascienden. Llegan a posiciones de poder e influencia. Y desde esas posiciones, moldean la cultura, establecen las normas, definen lo que es aceptable. Crean sistemas que favorecen a otros como ellos. Y el ciclo se perpetúa. ¿Cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo creamos una cultura que valore la empatía genuina sin crear incentivos para falsificarla?
No tengo respuestas fáciles, pero creo que comienza con lo que estamos haciendo ahora, con nombrar el fenómeno, con desarrollar un lenguaje para hablar sobre la diferencia entre empatía genuina y manipulación empática, con enseñar discernimiento emocional junto con inteligencia emocional, con reconocer que la capacidad de leer y responder a las emociones de otros es neutral. Es una herramienta que puede usarse para bien o para mal, y que necesitamos desarrollar marcos éticos para su uso. También requiere que cambiemos cómo evaluamos a las personas en posiciones de poder. No podemos seguir siendo seducidos por el carisma, por la capacidad de hacer que nos sintamos bien. Necesitamos mirar acciones sostenidas en el tiempo. Necesitamos mirar cómo tratan a las personas cuando no hay nada que ganar. Necesitamos mirar patrones, no momentos aislados. Y necesitamos estar dispuestos a cuestionar incluso a aquellos que nos hacen sentir comprendidos, especialmente a ellos, porque son los que tienen más acceso a nuestra vulnerabilidad. Pero hay algo más que necesitamos hacer, algo que es quizás lo más difícil de todo. Necesitamos aprender a tolerar la incomodidad de la ambigüedad, porque la verdad es que la mayoría de las personas no son completamente manipuladoras ni completamente genuinas. La mayoría existe en algún punto intermedio, navegando sus propias contradicciones, luchando con sus propias sombras. Y si solo podemos ver en blanco y negro, si solo podemos categorizar a las personas como buenas o malas, manipuladoras o auténticas, perderemos la capacidad de ver la complejidad real de la naturaleza humana. La ambigüedad es incómoda. Nuestros cerebros prefieren la certeza. Queremos saber si podemos confiar en alguien o no. Queremos respuestas claras. Pero la vida rara vez ofrece esa claridad. Y cuando forzamos la claridad donde no existe, cuando simplificamos lo complejo, tomamos malas decisiones. Confiamos completamente en alguien que merece solo confianza parcial. O rechazamos completamente a alguien que, a pesar de sus fallas, tiene algo genuino que ofrecer. Aprender a navegar la ambigüedad significa desarrollar lo que el poeta John Keats llamó capacidad negativa. La capacidad de estar en incertidumbres, misterios, dudas, sin alcanzar irritablemente tras hechos y razones. Significa poder sostener dos verdades contradictorias simultaneamente. Esta persona me ha lastimado y también me ha ayudado. Esta relación tiene elementos manipulativos y también momentos de conexión genuina. Soy capaz de manipulación y también de amor auténtico. Esta capacidad no es debilidad, es sofisticación emocional. Es la diferencia entre una mente rígida que se rompe bajo presión y una mente flexible que puede adaptarse sin perder su integridad. Y es absolutamente esencial para navegar el mundo complejo en el que vivimos. Ahora, quiero hablarte directamente. Sí, a ti que estás escuchando esto. Porque si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de esta exploración oscura y a veces perturbadora, es porque algo en ti reconoce estas dinámicas. Tal vez has sido manipulado. Tal vez has manipulado. Tal vez, como la mayoría de nosotros, has sido ambos en diferentes momentos de tu vida. Y quiero que sepas que está bien. No está bien el daño que se ha causado o que has causado. Eso necesita ser reconocido, procesado, reparado cuando sea posible. Pero está bien ser humano, con toda la complejidad y contradicción que eso implica. Está bien haber cometido errores. Está bien haber sido vulnerable y haber sido lastimado por esa vulnerabilidad. Está bien haber usado estrategias de supervivencia que ahora reconoces como manipulativas. Porque todo eso es parte del viaje humano. Lo que importa ahora es lo que haces con este conocimiento. Puedes usarlo para volverte más cínico, para cerrar tu corazón, para ver manipulación en cada gesto de bondad. Esa es una opción, pero es una opción que te empobrecerá, que te robará la posibilidad de conexión real, que te convertirá en aquello que temes. O puedes usarlo para volverte más consciente, para desarrollar discernimiento sin perder apertura, para protegerte sin volverte defensivo, para reconocer la manipulación cuando aparece sin asumir que está en todas partes, para hacer el trabajo de conocerte a ti mismo tan profundamente que tus vulnerabilidades ya no sean puntos ciegos que otros puedan explotar, sino aspectos de ti que entiendes y puedes proteger conscientemente. Y puedes usarlo para elegir diferente en tus propias relaciones, para notar cuando estás cayendo en patrones manipulativos y corregir el curso, para ser honesto sobre tus motivaciones, primero contigo mismo y luego, cuando sea apropiado, con otros.
para construir relaciones basadas en reciprocidad genuina en lugar de transacciones ocultas, para usar tu empatía, esa capacidad hermosa y poderosa, como un puente hacia la conexión real en lugar de como una herramienta de control. Esto no será fácil. Habrá momentos donde fallarás, momentos donde, bajo estrés o miedo, recurrirás a viejos patrones, momentos donde manipularás sin darte cuenta, o donde serás manipulado a pesar de tu vigilancia. Pero cada vez que lo notes, cada vez que lo nombres, cada vez que elijas diferente, estarás reescribiendo el código. Estarás creando nuevos patrones neuronales. Estarás convirtiéndote en una versión más consciente, más integrada, más auténtica de ti mismo. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. El trabajo de volverse más consciente, de desarrollar discernimiento emocional, de aprender a usar la empatía responsablemente, no es trabajo que haces una vez y terminas. Es trabajo de toda una vida. Porque siempre habrá nuevas capas que descubrir, nuevos patrones que reconocer, nuevas formas en que tu sombra intentará expresarse. Y eso está bien. De hecho, es hermoso, porque significa que siempre hay posibilidad de crecimiento, siempre hay espacio para evolucionar. La alternativa es la estasis. Es decidir que ya sabes todo lo que necesitas saber sobre ti mismo y sobre las relaciones humanas. Es cerrar la puerta al crecimiento. Y esa, creo, es la verdadera muerte. No la muerte del cuerpo, sino la muerte del espíritu, la muerte de la curiosidad, la muerte de la posibilidad. Así que te invito a elegir la vida, a elegir el crecimiento, a elegir la conciencia, por incómoda que sea, porque del otro lado de esa incomodidad está algo que vale la pena. Está la posibilidad de relaciones reales. Está la posibilidad de conocerte a ti mismo de verdad. Está la posibilidad de usar tu poder. Y sí, la empatía es poder, de una manera que honra tanto tu bienestar como el de otros. Ahora, antes de cerrar, quiero explorar una última dimensión de todo esto. Quiero hablar sobre el papel del perdón en el contexto de la manipulación empática. Porque esta es una pregunta que muchos enfrentan. Si has sido manipulado, si alguien usó tu vulnerabilidad en tu contra, si alguien explotó tu confianza, ¿deberías perdonar? Y si has sido el manipulador, si reconoces el daño que has causado, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? El perdón es uno de los conceptos más malentendidos en nuestra cultura. Hemos sido condicionados a creer que perdonar significa olvidar, que significa reconciliarse, que significa dar otra oportunidad. Pero eso no es perdón. Eso es negación disfrazada de virtud. El perdón real es algo completamente diferente. Perdonar es soltar la necesidad de que el pasado sea diferente. Es reconocer lo que sucedió, sentir completamente el dolor de ello, y luego elegir no cargar ese dolor como una identidad. Es decir, esto me sucedió, pero no me define. Esta persona me lastimó, pero no le daré el poder de seguir lastimándome a través de mi resentimiento. Es un acto de liberación personal, no un regalo para el que te lastimó. Y aquí está lo crucial. Puedes perdonar y aún así mantener límites. Puedes perdonar y aún así elegir no tener a esa persona en tu vida. Puedes perdonar y aún así reconocer que lo que sucedió fue inaceptable. El perdón no requiere reconciliación. No requiere confianza renovada. Solo requiere que sueltes el veneno del resentimiento que te está envenenando a ti más que a nadie. Para aquellos que han sido manipuladores, el autoperdón es igualmente complejo. No puedes perdonarte genuinamente sin primero reconocer completamente el daño que causaste, sin racionalizarlo, sin minimizarlo, sin convertirte en la víctima de tu propia historia. Tienes que sentarte con la incomodidad de saber que lastimaste a personas que confiaron en ti, que usaste tu comprensión de ellas en su contra, que priorizaste tus necesidades sobre su bienestar. Eso duele. Duele de una manera que hace que quieras huir, que quieras encontrar excusas, que quieras culpar a tus circunstancias o a tu pasado. Pero si realmente quieres cambiar, tienes que quedarte con ese dolor. Tienes que dejar que te transforme. Porque solo cuando has sentido completamente el peso de tu impacto en otros puedes desarrollar la motivación genuina para ser diferente. Y luego, después de ese reconocimiento, después de ese dolor, puedes comenzar el trabajo de reparación. Reparación no siempre significa disculparse con aquellos que lastimaste, aunque a veces sí. A veces esas personas no quieren escuchar de ti, y tienes que respetar eso.
Pero siempre significa cambiar tu comportamiento. Significa hacer el trabajo interno para que no repitas los patrones. Significa usar tu comprensión de la manipulación empática no para manipular mejor, sino para reconocerla en ti mismo y elegir diferente. Y eventualmente, si haces ese trabajo consistentemente, si demuestras a través de acciones sostenidas que has cambiado, puedes comenzar a perdonarte. No porque lo que hiciste esté bien, nunca estará bien, sino porque eres más que tus peores acciones, porque tienes la capacidad de crecer, porque el castigo eterno no sirve a nadie, ni a ti ni a aquellos que lastimaste. Lo que sirve es la transformación, y la transformación requiere que te des permiso de ser diferente, de ser mejor. Pero aquí está la advertencia. El autoperdón sin cambio real no es perdón. Es solo otra forma de autoengaño. Es otra máscara. Y si hay algo que espero que hayas aprendido de esta exploración, es que las máscaras eventualmente se caen. La verdad eventualmente emerge. Y cuanto más tiempo mantengas la ilusión, más dolorosa será la caída. Así que sé honesto. Brutally honesto. Contigo mismo primero. Y luego, cuando sea apropiado, con otros. La honestidad es el antídoto a la manipulación. Es lo único que puede cortar a través de todas las capas de estrategia y performance y llegar a algo real. Y sí, la honestidad te hará vulnerable. Sí, algunas personas usarán esa vulnerabilidad en tu contra, pero las que no lo hagan, las que respondan a tu honestidad con la suya propia, esas son las personas con las que puedes construir algo real. Y ahora, llegamos al final de este viaje. Hemos explorado el lado oscuro de la empatía. Hemos diseccionado las tácticas del nuevo maquiavelismo. Hemos examinado nuestras propias capacidades de manipulación. Ha sido incómodo. Ha sido perturbador. Pero ha sido necesario. Porque solo cuando entendemos completamente cómo funciona algo podemos elegir conscientemente cómo relacionarnos con ello. La empatía es una de las capacidades más hermosas de la humanidad. Es lo que nos permite conectar, comprender, cuidar unos de otros. Es lo que hace posible el amor, la amistad, la comunidad. Pero como toda herramienta poderosa, puede ser usada de maneras que lastiman. Y en nuestra era, donde hemos celebrado la empatía sin desarrollar simultáneamente discernimiento sobre su uso, hemos creado condiciones perfectas para el nuevo maquiavelismo. Pero no tiene que ser así. Podemos elegir diferente. Podemos desarrollar una relación más madura con la empatía. Una que reconozca tanto su poder para conectar como su potencial para manipular. Podemos enseñar a las próximas generaciones no solo a ser empáticos, sino a ser conscientemente empáticos. A usar esa capacidad con integridad. A reconocer cuando está siendo usada en su contra. A construir relaciones basadas en reciprocidad genuina en lugar de transacciones ocultas. Y podemos hacer el trabajo individual de conocernos a nosotros mismos tan profundamente que nuestras vulnerabilidades ya no sean puntos ciegos, que nuestras necesidades no satisfechas ya no nos hagan susceptibles a la explotación, que nuestras sombras ya no operen en la oscuridad, sino que sean integradas conscientemente en nuestra totalidad. Este es el trabajo, este es el camino. No es fácil, no es rápido, pero es lo único que realmente funciona. Porque no puedes protegerte de la manipulación construyendo muros más altos. Solo puedes protegerte volviéndote más consciente, más integrado, más completo. Y en ese proceso de volverte más completo, no solo te proteges, te liberas, te conviertes en alguien capaz de conexión real, de amor real, de vida real. Y eso, al final, es lo que todos buscamos. No el poder sobre otros, no el control, no la seguridad falsa de las máscaras, sino la posibilidad de ser vistos y amados en nuestra totalidad, la posibilidad de ver y amar a otros en su totalidad, la posibilidad de relaciones donde la empatía fluye naturalmente, sin agenda, sin estrategia, solo como expresión pura de nuestra humanidad compartida. Esas relaciones son posibles, existen, pero requieren que hagamos el trabajo, que enfrentemos nuestras sombras, que reconozcamos nuestras capacidades, tanto para el bien como para el mal, que elijamos, una y otra vez, la conciencia sobre la comodidad, la autenticidad sobre la estrategia, la vulnerabilidad sobre el control. Y así, el telón de este acto se cierra, pero el espectáculo continúa, dentro de cada uno de nosotros, en el silencio de nuestros pensamientos. La máscara que analizamos hoy,
Tal vez la conozcas de cerca, tal vez la uses, o tal vez la veas en alguien que amas. Los comentarios abajo no son un espacio de juicio. Son nuestro escenario de confesiones, un lugar seguro para los observadores. Usa ese espacio para compartir tu historia. ¿Qué máscara te viste obligado a usar para sobrevivir? Queremos leerte. Y, si sentiste que este lugar te entiende, suscríbete. Porque aquí, no estamos solos. Juntos, continuaremos descubriendo el teatro humano, una máscara a la vez. El siguiente acto está a punto de comenzar.